Bien, buenas tardes nuevamente, nos saludamos todos, que estén súper bien, espero tenerlos toda la clase y que no se me vayan, ¿cierto? Que sea entretenido. Vamos a comenzar hoy día oficialmente, porque la clase anterior indudablemente que fue la introducción, fue ponernos de acuerdo, ¿cierto? Cómo lo íbamos a hacer. Y hoy día comenzamos con las clases. Lo que quisiera saber si alguien revisó la planificación que está en el aula. ¿Nadie la ha revisado? Porque Yo no. porque una compañera del otro curso me dijo de que la planificación estaba sin fecha. Entonces no sé cuál es la que le subieron a ustedes, ¿ya? Yo entrego todo el material, yo lo ordeno en una aula, digamos, simulada, y ellos después la suben, pero no sé cuál es la que subieron. Entonces por ahí tengo la duda. Si es que, después cuando tengan tiempo lo miran, si es que la planificación está sin fecha, me avisan para poder subirles una con fecha, ¿ya? Vamos inmediatamente a pasar la lista, que es lo primero que tengo que hacer, porque si no después me tiran las orejas. Así que atención a las listas, lo que no tengan micrófono, avisen por chat para que los compañeros le puedan poner presente. Ya se supone que debieron haber 38 presentes en este minuto. Mitzi Abarca. Presente, profesora. Yaril Acuña. Yaril está. No está Ahí está la Yaril, profe. Que parece ya. que no se escucha bien. ¿Me escuchan mal? No, No, a parece usted que lo no. escuchamos Yo la bien. escucho Ah, bien. a ella. Ya, perfecto. Profe, si tiene fecha la planificación. ¿Sí? Sí, Ah, tiene. Sí, está con fecha. fantástico. Listo. Anil Águila. Anaín. Anaín. Me cuesta Sí, acá, tanto tu profe. nombre. Perdón, Ani, si es discúlpeme. más fácil, no se preocupe. Ani nomás, ya, ok. Perfecto. Yo soy Rosita. Estamos bien. Guadalupe Baeza. Acá, profesora. Perfecto. Pamela Bravo. Acá, profe, presente. Bravo, Pamela. Nicole Bugueño. No está la Nicole. Yesenia Celis. Presente, profe. Daniela Cepeda. Sabrina Cerda. Presente, profe. Raúl Chaparro. Presente. Ricardo Chávez. Acá, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, querido. Erika Córdoba. Presente. Claudia Díaz. Presente, profesora. Cris Fuentes. Presente, profesora. Rocío Galdames. Presente. Claudia Gatica. Presente, profesora. Profesora, estoy presente aquí. Daniela. Daniela Cepeda. Daniela Cepeda, perfecto. Gracias. Pues nada. Waldo Gatica. Presente. Sí, sí te vi por ahí en la cámara. Joaquín González. Presente. Paola González, también la vi. Presente. Jocelyn González. Presente, profesora. Karen González. ¿Karen está? Sí estaba, yo recién la vi. ¿Y por qué no responde? Ya, avísenle a la Karen para saber si está presente. Beatriz Guerra. Presente, profesora. Maximiliano Guzmán. Presente. Camila Jiménez. Camila, ¿está? No está. Walter Lagos. Presente, profe.
No sé cómo te dicen, si te dicen Walter o Walter. En realidad me dicen Maximiliano. Ah, ya, entonces Maxi. Ya. Kira Lara. Presente. Daniel Leiva. Flor Mañoes. Presente, profe. Mañodes. Sí. Kaila Muñoz. Presente, profe. Perfecto. Ámbar Olivos. Presente. José Parada. Presente. Macarena Pino. Eva Poblete. Presente, profesora. Carol Ruiz. Aquí, profe. Krishna Sarabia. Presente. Karina Silva. Karina Silva está. Ana Tegler. Presente, profesora. Ludmila o Lourdes parece que es. ¿Está? Perfecto. Dania Valdés. Presente, profesora. Catherine Valdés. Presente, profesora. Melanie Valenzuela. Presente. Ruth Valenzuela. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Jennifer Vallejos. Presente, profesora. Georgina Vega. Presente. Y Camila Vergara. Camila Vergara está. Parece que no. ¿La Karen apareció o no? Profe, dice que se desconectó, pero aparece todavía en el aula. Dice Ya. que no se puede conectar de nuevo. Que va a intentar. Ok, ¿cuál es el nombre, el apellido de la Karen? González. González, Ya sí. está presente, ok. Sí. Entonces, repitamos, Nicole Bugueño, la número 6. Tenemos también a Camila Jiménez, la número 24. Tenemos a Daniel Leiva, 27. Presente. Daniel Leiva, ¿estabas? Sí, sí. Ya, perfecto. Casi quedaste ausente, ¿viste? Tenemos a Macarena Pino, 32. ¿Está la Macarena? Parece que no. La Karina Silva. No, le iba a mandar un correo a la Maca, profe. Ya, perfecto, 36. Y tenemos a Camila Vergara, que es la 45. Entonces, somos 40, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y tenemos 45. ¿Por qué me está faltando una? ¿Por qué esto no me cuadra? Ya, alguien le puse presente y no está presente, pero de aquí a descubrir a quién es, no sé quién es. Ya, perfecto. Sigamos. Estamos listas con la lista, la primera parte, ¿cierto? Pero después tengo que volver. Vamos a irnos a la semana 1. Bien. Estamos aquí, esto lo hicimos ayer, sesión 1, nos vamos ahora a la sesión 2, ¿cierto? Virtual. Tenemos el PPT y hoy, esta semana, este día, por decirlo así, vamos a tener un trabajo virtual, ¿cierto? Estoy bien con ustedes, no hay que ver, pues estoy en otra aula. ¿No tuvimos clase con usted ayer, profe? Sí, espérese. Ustedes son... No, 2 está bien, pues, no está bien. Sí, vamos a hacer un cuestionario, ese va a ser el trabajo de hoy día. Sí, está bien. Ok, perfecto. Vamos a comenzar entonces, vamos a abrir el PPT.
que no sé si lo están viendo, así que lo voy a compartir de nuevo. Ahora sí. Ahora debieran verlo. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Se ve. Perfecto. Sí, se ve, profe. Vamos a comenzar entonces haciendo un poquito de historia, ¿ya? Para que nos vamos enfocando con esto de la legislación laboral, ¿ya? Esto de la legislación laboral, por supuesto, ¿cierto? Esto es algo relativamente nuevo. Más o menos partió, ¿cierto? En los años 1800, por ahí, ¿cierto? Estamos hablando del mundo completo. Pero la historia del trabajo, ¿cierto? Tiene una cierta evolución. Ahí tienen a ustedes un dibujito de un mono, ¿cierto? Y que si se dan cuenta, estamos volviendo a la posición del mono, qué loco, ¿cierto? Así como súper agachados, digamos, frente a un computador. ¿Y qué es lo que estamos viviendo ahora en la actualidad? Aunque esto es como extraño que suceda, pero sí, los seres humanos hemos tenido evolución. Y con respecto al ser humano, ¿cierto? Es que siempre ha tenido o ha debido tener un trabajo para poder mantenerse, ¿cierto? Remunerado o no, ¿sí? Porque si pensamos en la prehistoria, ¿cierto? Ellos trabajaban recolectando alimentos, qué sé yo, matando animales, recolectando algunas verduras o vegetales, en el fondo para poder vivir. O sea, esto tiene entonces un sentido históricamente, un sentido de subsistencia, ¿ya? Eso tiene que ver con el trabajo, ¿cierto? Y también con esto de la legislación laboral que va muy de la mano. La otra figura que ustedes ven y que indudablemente fueron muchos años después, ¿cierto? Desde la evolución del hombre, ahí ustedes ven una especie de pirámides y ven a unas personas ahí arrastrando un tremendo bloque de piedra, imagino que es, ¿cierto? Pero ellos eran esclavos, ¿sí? Por lo tanto, ellos con suerte y con mucha suerte podían optar solamente a un plato de comida, ¿cierto? Porque otra cosa claramente no les iban a dar. Por cierto, el buen trato tampoco estaba considerado, ¿cierto? La discriminación, ¿cierto? Por ningún motivo. O sea, ahí las personas trabajaban, ¿cierto? Porque eran una especie de pertenencia de otros, ¿sí? No tenían libertad tampoco. Ellos no podían elegir libremente, como lo que hablamos la clase anterior, ¿cierto? Que uno tiene la libertad de poder elegir más o menos, hasta que las necesidades nos truncan esta libertad. Pero en esa ficha, ¿cierto? Se dice claramente, o nos devela claramente, que los seres humanos, no desde siempre, y fue mucho después, en que efectivamente esto se empezó a regularizar, ¿cierto? Y los grandes pensadores, por así decirlo, ¿cierto? Empezaron a decir, oye, ¿sabes qué? Esta cuestión tiene que tener reglas, no podemos ser esclavos toda la vida. Y de a poco fueron, ¿cierto?, buscando formas de que esta cancha en el fondo se emparejara un poquito, un poquito. La foto que ustedes ven en continuación son unos niños, ¿ya? Deben saber, ¿cierto?, que hace muchos años atrás, incluso en Chile, antes de en los años 50, 70, por ahí más o menos, en Chile los niños trabajaban, ¿sí? Y obviamente los sueldos que le daban, ¿cierto?, no tenían una regulación, eran prácticamente lo que les querían dar. Esos niños que ustedes ven ahí, ¿cierto?, por lo regular también eran empleados, entre comillas, ¿cierto?, de las empresas de textil. ¿Por qué las empresas de textil? ¿Cierto? Que es como raro esto. Claro, a uno a estas alturas, que un niño de 8, 7 años, 10, trabaje, ¿cierto?, y va a ser una empresa, es como súper extraño. Bueno, en ese tiempo se hacía básicamente porque las máquinas de textiles eran unas máquinas muy grandes, las telas eran muy delicadas, ¿cierto?, y eran con unos tremendos rollos en los cuales las telas se iban enrollando. Entonces, ¿para qué utilizaban a los niños? Para subirlos a estas máquinas y fueran, ¿cierto?, enderezando la tela de tal modo de que no se fuera a enrollar doblada,
Esa era una de las funciones que ellos tenían. ¿Y por qué niños? Bueno, porque los niños pesan menos, ¿sí? Porque son más ágiles y porque sus pies a esas alturas no estaban con callos, ¿sí? Aunque muchos no usaban zapatos todavía, pero su piel estaba bastante más cuidada que los adultos. Ustedes dirán, wow, qué cruel eso, ¿cierto? Pero así era, así era. Lamentablemente no había límites, porque la legislación, ¿cierto?, no estaba dictada aún. Y las pocas leyes que había eran insuficientes, ¿cierto? Y además no había una obligatoriedad de cumplirlas, ¿sí? Cada cual hacía de acuerdo a su propia conveniencia. Entonces, hablando también de la prehistoria, ¿cierto? Dijimos que las personas se agrupaban para cazar, recolectar, pescar y obviamente como un tema de subsistencia. Ellos cultivaban, criaban animales, etc. Y esto era básicamente en la edad antigua. Rápidamente se empezaron a conformar o a formar jerarquías, ¿cierto? Y esta jerarquía, ¿cierto?, tiene que ver con los gobiernos de reyes. Ciertas personas, ¿cierto?, que tenían linajes de sus familias, empezaron a gobernar, ¿cierto?, pero a través de estas monarquías de reyes. Y, por supuesto, el trabajo manual, ¿cierto?, lo realizaban los esclavos, ¿sí? Por eso ustedes veían ahí esas pirámides que ellos estaban armando y toda la cosa. Por lo tanto, el poder, la riqueza y el conocimiento se distribuyeron desigualmente entre los miembros de la sociedad. Y las aldeas, ¿cierto?, se convirtieron en localidades y más tarde en ciudades. Tenemos aquí también los griegos, los griegos y los romanos, ¿cierto?, que son los propulsores, los que iniciaron todo esto, y que desde allá, desde Europa, vienen estas ideas, ¿cierto?, al continente americano con respecto a la legislación. Los griegos, el trabajo era ejecutado por los esclavos y eran considerados una cosa. Mira, así consideraban a los esclavos. Los romanos dependían del trabajo del esclavo. El trabajo de los ricos era decidir sobre la vida de los esclavos. Ese era su trabajo, ¿cierto? Decidir qué hacían con los esclavos, qué labores debían cumplir, etc. O sea, eran personas, ¿cierto?, que por su alto poder, riqueza, ¿cierto?, y jerarquía, podían decidir con respecto a otros. En la Edad Media existían los siervos, mira, quienes hacían el trabajo campesino a sus dueños, y los señores feudales, quienes eran sus dueños absolutos. Ahí ya entonces estamos cambiando desde reyes y esclavos a siervos y señores feudales, ¿sí? Los señores feudales eran los dueños de las tierras. Se difundieron entonces las corporaciones que reunían personas con un mismo oficio, ¿cierto?, o que ejercían la misma actividad comercial, con el objetivo de establecer las normas a las que se sometía el ejercicio de la profesión. Entonces, ¿cierto?, ahí podemos ver, o en estas corporaciones podemos ver que ahí se juntaban, por ejemplo, ya, todos los zapateros, las personas, los carpinteros, ¿sí?, profesionales o profesiones, ¿cierto?, se refería básicamente a temas o a trabajos manuales. Los profesionales que habían en ese minuto, por supuesto, eran muy, muy pocos, porque eran muy pocos también los que podían acceder a una educación. Por lo tanto, estos profesionales de algún oficio eran básicamente los que hacían algo, pero en forma manual. Debo contarles una experiencia que yo tuve hace un par de años atrás. Tuve la posibilidad de estar en la Catedral de Lima. La Catedral de Lima, que en esos años, en los años de la independencia, y muchísimo antes que llegaran los españoles por ahí,
Bueno, la Catedral de Lima era como la catedral de toda Sudamérica. Ya, ese era como el punto clave. Ojalá ustedes, si es que alguien la conoce, no sé si alguien la conoce, tuvieran la posibilidad de ir, porque la verdad es que uno queda extasiada, ¿cierto?, de mirar y de observar la historia latinoamericana en esa catedral. O sea, la Catedral de Chile, chiquillo, pero olvídenlo, es nada con respecto a eso, al nivel cultural. Bueno, dentro de esta gran catedral, que es inmensa, es muy, muy grande, hay capillas. Dentro de la catedral hay una serie de capillas. Y cada una de esas capillas, ¿cierto?, fue comprada, ¿cierto?, entre comillas, por estas personas, por estos profesionales que ejercían estos oficios. Entonces hay capillas de los carpinteros, capillas de los zapateros, capillas de las personas que trabajaban los metales, los orfebres, ¿cierto?, los que trabajaban con el cuero, por ejemplo. Y ahí, en esas capillas, ellos tenían la posibilidad, previo pago, obviamente, de que fueran enterrados. Entonces, debajo de cada capilla hay, como quien dice, pequeños cementerios donde estaban estas personas enterradas. Esta catedral, además, tiene la maravillosa estructura de que ellos hicieron como unos laberintos que van por debajo de la catedral, y tú puedes observar todos los cadáveres, bueno, ahora son huesos, ¿cierto? Todos los huesos de las personas que ahí están enterradas. Es maravilloso. Si alguna vez tienen la posibilidad, Perú no es tan caro, ¿cierto? Y si tienen la posibilidad de hacerlo, chiquillos, es algo maravilloso. Bueno, ahí así se estilaba. En la Edad Moderna, ¿cierto?, la esclavitud continúa. En esta edad, los americanos y los europeos transportaban a esclavos desde África en condiciones infrahumanas para trabajar en sus plantaciones. Es por eso también que tenemos esta diversidad, ¿cierto?, en Latinoamérica, producto del trabajo no remunerado y esclavizado, ¿cierto?, esta diversidad de personas con distintas razas, ¿sí? Por ejemplo, y enfocándome en Perú también, a Perú llegaron muchos chinos. La gran mayoría que llegó ahí fueron chinos, y es por eso que los rasgos de los peruanos son más bien orientales. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero es por sus ancestros, es por los que llegaron. A Brasil, por supuesto, llegaron la mayor cantidad de portugueses, y es por eso que también ellos son, porque los portugueses mayoritariamente también son negros, ¿cierto? Llegó la raza negra, ¿sí? Entonces así nos fuimos mezclando. Bueno, en Chile llegaron obviamente los españoles y nos mezclamos con los españoles, ¿cierto? Y ahí se fueron mezclando las razas. Luego viene la revolución industrial. Mira, y ahí se fijan lo que yo les comenté en un principio. Mira, ahí hay una foto de unos niños, ¿cierto?, en las máquinas textiles. La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por la industria y la manufactura. Los trabajadores eran libres y se les nombró obreros. Mira, recién ahí en la revolución industrial venimos a escuchar, ¿cierto?, la palabra libertad con respecto al trabajo, y cambió el nombre. Ya no eran esclavos, no eran siervos, ¿cierto? No eran tampoco que podían emitir un oficio, sino que ahí podían ser libres y cambiaron de nombre. Actualmente, ¿cierto?, ese obrero le cambió el nombre a trabajador, quienes necesitaban un salario para sobrevivir. Debido a las condiciones injustas de los trabajadores y las condiciones laborales desfavorables, se origina el derecho de los trabajadores y se llamó legislación industrial. Esa fue la primera forma de ordenamiento normativo con respecto a los trabajos. Fue una consecuencia directa, por supuesto, de la revolución industrial, y esta revolución industrial se produjo en Francia, desde ahí partió. Llegamos a la actualidad, entonces, que gracias a los avances
tecnológicos y científicos existe más variedad de trabajos, ¿cierto? Eso diversificó la cantidad de trabajos que en este momento existen, pero a pesar de mucho, ¿cierto? ¿Qué sucedió? Si bien es cierto, se diversificó, pero también se perdieron algunos oficios. Y aquí fue, claro, el hecatombe para muchas personas que trabajaban con sus manos, ¿cierto? Por ejemplo, es raro ahora en un lugar, una comuna, una población, que haya un zapatero. No sé si en sus barrios existen los zapateros. O no sé si sabía que existían los zapateros. Yo tengo uno de toda la vida. Aquí Ya. no. Y está viejito, viejito. Sí, el de acá igual, es muy viejito. Pero debe tener súper poca Acá en el pega. sur Porque igual, los zapatos allá ahora tu son zapatero. chinos. ¿Cierto? Antiguamente los zapatos eran muy caros porque eran de cuero, ¿cierto? Y suela real, ¿cierto? Entonces, claro, un zapato te costaba 50 lucas. Te estoy hablando del precio de ahora, del poder adquisitivo. Entonces, indudablemente, que si te cobraban 5 porque te los repararan, tú los mandabas a reparar, ¿cierto? Pero ahora un par de zapatos te puede costar 10 lucas. Entonces, ¿vale la pena reparar un par de zapatos de 10 lucas y que te van a cobrar 5? No, pues, ¿cierto? Entonces, de esa manera se empezaron a perder también otros oficios. Había otro oficio que también había muchas señoras, que aquí yo creo que no conocen a ninguna, que eran las personas que hacían el surcido invisible, así se llamaba, que era cuando, por ejemplo, se rompían los pantalones o los vestidos, pero que eran de tela, ¿cierto? Ellos desde la basta sacaban hebras de la tela y cosían la tela de tal manera, el hoyo, ¿cierto? De tal manera que no se notaba, porque era del hilo de la misma tela. Era un trabajo, obviamente, así como de joyería, y se pagaba muy bien. Bueno, ahora la ropa es china, po. Entonces ahora si se te manchó, si se te rompió, lo botáis porque te cuesta 3 lucas, te cuesta 5 lucas, no tengo idea, ¿cierto? Pero que obviamente ahí se perdió otro. Habían otras señoras que surcían las medias panty, ¿sí? También de tal manera que el hoyo no se veía y quedaba impecablemente. ¿Por qué? Porque las medias panties antiguamente eran importadas y eran carísimas, eran muy caras. Entonces las mujeres mandaban a surcir estas panties y las surcían con una especie, una cosa de madera que tenía la misma forma de una ampolleta. Esa ampolleta se la metían a la panty y ahí surcían, yo me imagino a la viejita ahí a la luz de la vela, ¿caché? Surciendo la panty, o sea, un trabajo pero increíble. Bueno, Profe, tenían unas pinzas especiales. Mi suegra hacía ese trabajo. Mira, qué bueno, cuéntame por favor. Mi suegra hacía ese trabajo y tenía todos esos aparatos y me los mostró. Eran unas pinzas como unas agujas especiales para la media, para la panty. Y ellas se bromeaban con eso porque en el fondo le decían un surcido chino, porque era pega de chino. Claro. Y era muy bien pagado. Las señoras, digamos, las más adineradas, pagaban muy bien esos trabajos. Se cobraba incluso hasta por hora a veces. Imagínate. Lo que se demoraba en arreglar la prenda. Así era. Mira que... Pero desgastaba mucho la vista. Mucho, mucho. Indudable. Claro, pues imagínate, pues si estamos hablando de unas hebras casi microscópicas. Claro que sí, las panty. Claro, sí, y las panty eran lo más complicado, porque eran como elasticadas, aparte de ser como tipo elástica, eran más gruesas que los que venden hoy en día. Exactamente. Entonces tomar hebra por hebra y hacerlas coincidir para terminar un trabajo prolijo, era una pega de chino, de verdad que sí. Exactamente. Y bueno, y ella toda la vida también hizo después eso, pues arreglaba la ropa de sus hijos, los chiquillos, incluso mis hijos, hasta los calcetines, ella los empezaba a surcir y después ni se notaba el hoyito del calcetín. Fue espectacular. Exacto, te das cuenta. Esos oficios se perdieron. Esos oficios lamentablemente se perdieron porque ahora, ¿quién va a estar comprando, mandar a arreglar una panty, ¿cierto? O sea, una panty la puedes comprar a, no sé, 2 por 3 lucas, no tengo idea, ¿cierto? No, y los calcetines hoy día 3 por lucas, en cualquier parte, sí. O sea, yo, olvídenlo, creo que nunca surcí un calcetín. No.
Creo que si se le salía la papa, hacía la basura o lo ocupaba para la ducha, para que se lavaran. Imposible de otra forma, ¿cierto? Bueno, No, todas mi esas suegra cosas. decía que todo se podía arreglar, que no No, había por para qué supuesto. gastar, porque venía con esa cultura. Exactamente. Los padres de uno o los abuelos de ustedes, ¿cierto? En muchos casos, tienen esa cultura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque además todo lo que se hacía era para que durara mucho tiempo, ¿cierto? Esta de la tecnología y lo científico y lo demás, también lo que se buscó en que la gente, los refrigeradores antiguos duraban toda la vida. Toda la vida. Ahora no, po. Ahora están hechos para que tú duren 6 años. Los hervidores, yo he comprado, de que estoy casada, llevo 30 años con mi marido, unos 20 hervidores, así que me aburrí. Ahora tengo tetera. No le hago más el negocio a los gallos, no. Porque están creados para eso, pues, para que uno compre. Hay que evitarlo, de todas maneras. Bien, sigamos, porque si no yo me pongo a contar historias y me voy en la ola y se me pasa la hora. En los últimos años las máquinas ya estaban reemplazando, ¿cierto?, a los trabajadores. Esto mejora la producción y abarata, obviamente, los costos de las mismas, pero aumenta la tasa de los desempleos. ¿Por qué? Porque para poder trabajar una máquina tienes que saber hacerlo, tienes que conocer la máquina, tienes que estar capacitado, ¿cierto? Y si no estás capacitado, ¿cómo encuentras trabajo? ¿No es verdad? Entonces, esa es, entre otras cosas, también la importancia de capacitarse, porque esto de la tecnología, indudablemente que uno va quedando un poquito atrás, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora, ¿cierto? Tipo, ya terminamos con esto de la introducción, de dónde viene el trabajo, cómo se formó, ¿cierto? Todo, vamos a ver algunos tipos o clases de trabajo humano, ¿sí? Tenemos básicamente dos tipos de trabajo, que son el trabajo independiente y el trabajo subordinado. El trabajo independiente está básicamente regulado por el Código Civil, el del comercio, orgánicos de tribunales, de colegios profesionales, de ética profesional, estatutos de corporaciones y gremiales, ¿sí? Ellos son los que rigen, ¿cierto?, el ordenamiento jurídico, entre comillas, de estos trabajadores independientes. Por ejemplo, ¿cierto?, que pueden trabajar en forma independiente los abogados, los médicos, ¿cierto?, ese tipo de profesionales que efectivamente podrían hacerlo. Los auditores también podrían estar en los independientes. Por otro lado, tenemos el trabajo subordinado, ¿cierto?, que esto tiene directa relación con el Código del Trabajo y los contratos de trabajo porque están bajo subordinación y dependencia. Eso significa que tengo un jefe y además dependo de ese jefe para los trabajos y para la remuneración. Sin embargo, el trabajo independiente no, porque no está subordinado por nadie y tú haces una labor, ¿cierto?, de acuerdo a un trabajo encomendado. Así como la suegra de la Claudia, ¿cierto?, surcía las medias y hacía este trabajo chino, ella ese trabajo era un trabajo independiente. Claro, no estaba regulado todavía, indudable, ¿cierto? Pero eso es un trabajo independiente porque no tiene un jefe encima. O sea, ella trabajaba porque tenía que hacerlo, ¿sí? Sin embargo, el trabajo subordinado está enfocado a los que trabajan bajo un contrato de trabajo. Esa es la diferencia. El independiente no necesariamente tiene que tener un contrato. Las características del derecho del trabajo. Primero, es un derecho nuevo. Mira lo que dice ahí. ¿Qué significa? Dice, proteger la vida de las personas, dar primacía a los valores humanos sobre los materiales. ¿Ya? Eso significa que es un derecho nuevo. Es decir, entonces, cada persona tiene un valor en sí mismo más allá de la función que cumple. Otra característica del derecho del trabajo es un derecho, dice, extraetático. ¿Qué significa eso? Dice, de generación extraparlamentaria. Es decir, entonces, convenios colectivos, costumbres sindicales, laudos y sentencias normativas de tribunales. Entonces, por lo tanto, provienen, ¿cierto?, de alguna
regulación especial, ¿sí? Por tanto, no es que sea al libre arbitrio de cualquiera, ¿cierto? Siempre hay algo que tiene alguna normativa que está regulado por algo. Es un derecho concreto, además, porque dice, varía según diversas actividades profesionales, distintas consideraciones personales y producto de generación extraetática, ¿sí? Por lo tanto, es una actividad que también proviene desde lo independiente, ¿cierto? Como una actividad profesional, pero que son considerados también actividades personales, ¿sí? Además, también una característica de esto, que es... ¿Aló? Profesora, extraetática, ¿qué es lo que es? ¿Perdón? Extraetática, ¿qué es lo que es? Dice de generación extraparlamentaria, significa que proviene desde algún tipo de normativa, ya sea convenio colectivo, las costumbres, las sentencias de la normativa de los tribunales, etcétera, que está bajo una norma, a eso se refiere. Estábamos en la 4, dice, es un derecho en constante formación. Mira, que está inacabado, incompleto, imperfecto, ¿cierto? Podríamos hablar de aquello de los accidentes de trabajo, el descanso semanal, los trabajadores temporeros, etcétera. ¿A qué se refiere con esto? Que la ley nunca está completa. Siempre hay algo que se debe mejorar, ¿sí? En esta parte, quien efectivamente hace esa pega es la Dirección del Trabajo, porque mediante los problemas laborales que tienen los mismos trabajadores, ¿cierto? Se van indicando ciertas cosas y se van creando jurisprudencias. Es decir, en este caso, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Sucedió esta situación, y esta situación en particular no está contenida en el Código del Trabajo. Por lo tanto, lo que vamos a dictar es una normativa o es un ordinario para que de aquí en adelante se considere esta situación que es nueva, ¿cierto? A eso se refiere con que está inacabado, que está incompleto. No porque lo hagan así, sino que porque como está sujeto a personas, ¿cierto? Las personas tenemos características que van surgiendo de la experiencia y del trabajo mismo. Otra característica también que es un derecho fragmentario, ¿sí? Dice dispersión en textos diferentes. Eso significa entonces que de acuerdo a las características, ¿cierto? Podrían haber distintos libros en la cual nos pueden indicar distintas normativas. Aquí se menciona el MinSal, por ejemplo. Bueno, el MinSal en este caso pertenece en su gran mayoría, con respecto a las regulaciones, al estatuto público. ¿Ya? Todas las personas que trabajan en la repartición pública tienen un estatuto público, es como un código del trabajo, pero para los públicos, ¿ya? Y todo lo que no contenga el estatuto público, ahí recién caen en el código laboral. A eso se refiere que es fragmentario, porque está contenido en distintos libros o carteras, por ejemplo. Es un derecho, dice, provisorio. ¿Qué significa? Dice, normas laborales nunca pueden considerarse definitivas. Esto tiene que ver un poco con el anterior, ¿cierto? Porque siempre están incompletos, siempre hay algo que se puede agregar en el futuro. Son transitorias, son plásticas, dice, de fácil envejecimiento, mira, o sea, pueden quedar atrás. Les pongo un ejemplo. Antiguamente a las mujeres que le daban permiso, que tenían bebés, ¿cierto? Esto del permiso de las 2 horas se llamaba permiso de amamantamiento, así se llamaba, ¿cierto? Que eran 2 horas, que podía ser 1 hora antes, 1 hora después, o podía ser fragmentado. Bueno, ahora eso se llama derecho de alimentación. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba con las mujeres que no daban de amamantar, que no tenían leche? Quedaban fuera, ¿cierto? Entonces ahí ustedes ven que esto no es definitivo, que siempre hay cosas que se le van agregando. Es un derecho que tiende a internacionalizarse. Mira lo que dice acá.
Dice, solidaridad de los obreros por encima de las fronteras ha facilitado y estimulado su desarrollo. Esto tiene que ver entonces con la globalización, interés patronal por equiparar costos de producción, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice que se internacionaliza? Porque claramente, ¿cierto? Muchos obreros van teniendo las mismas ventajas, los mismos beneficios, ¿cierto? En otros países. Por ejemplo, si nos aterrizamos con lo que conversábamos con respecto a la AFP, en Sudamérica también hay AFP. Claro, hay muchas que ya no lo tienen porque obviamente se dieron cuenta que no servía, pero también habían, ¿cierto? Por ejemplo, los derechos de descanso con respecto a las vacaciones. Eso también es un derecho que aparece en las leyes de otros países. Quizás de otra forma, con otra cantidad, pero sí el objetivo del descanso anual para los trabajadores. Por otro lado, también dice interés patronal para equiparar costos de producción. Claro, porque finalmente, ¿cierto? Aquí en Chile, antiguamente, había muchas cosas que se producían. Muchas cosas. Aquí en Chile se producían las telas, se producían zapatos, se producía ropa con tela chilena, se producía el azúcar en su gran mayoría también, se producía arroz. Había mucha industria acá en Chile. Pero en un minuto dado, ¿cierto? Se dieron cuenta que el costo de elaboración era muy alto y empezaron, ¿cierto?, a traerlo desde afuera, producto y gracias a la globalización, porque los empresarios pudieron hacer ciertos pactos comerciales, primero en forma privada y ahora ya en forma, digamos, de nación, porque la nación tiene pactos económicos con otros países, en el caso nuestro, China, ¿cierto? Nosotros prácticamente todo lo que tenemos, desde los electrodomésticos, a cómo nos vestimos, al aro, al pinche, a las pinturas, ¿sí? Son chinas, porque nos sale más barato importarlo que efectivamente producirlo acá. No todos los países tienen estos tratados de libre comercio. Por ejemplo, y les vuelvo a mencionar Perú, ¿cierto? Perú no tiene tratados con China. Por lo tanto, la ropa peruana es de mucha mejor calidad que la ropa que nosotros usamos. En esa oportunidad, cuando yo fui a un lugar que se llama Gamarra, que imagínense que es como ¿cómo se llama este local? Estos negocios que está en Recoleta, que hay varios negocios en Recoleta, ¿cómo se llama? El Patronato. Patronato. Gamarra en Perú es 10 veces Patronato, es una cuestión gigante. Y ahí compré ropa interior, ¿cierto? Que me duraron, pero una eternidad, excelente calidad, porque es de algodón. Y el algodón lo producen ellos, porque no tienen estos tratados con China. No, insisto, no todos los países lo tienen, nosotros sí. No sé si es bueno o malo, pero lo tenemos. Entonces, dentro de los principios del derecho laboral chileno, ¿cierto? Tenemos la legislación laboral, no solo dice el contrato de trabajo, sino una realidad múltiple y compleja. Actores de la comunidad jurídica invocan normas legales con frecuencia, ¿cierto?, para los derechos de la dirección del trabajo. Tenemos un principio con respecto a este derecho, un principio protector, ¿cierto?, que es obviamente la protección al trabajador, incluso contra su voluntad, ¿cierto?, como lo que hablábamos la clase pasada, ¿cierto?, que los trabajadores que querían trabajar hasta las 12 de la noche, ¿cierto?, y ellos, no, vamos nomás, pero la ley dice que son 2 horas, por lo tanto la ley te está protegiendo, tú tienes derecho a descansar, ¿cierto? O los trabajadores que venden las vacaciones, eso es ilegal, ¿no es verdad? El trabajador tiene derecho a descansar 15 días hábiles en forma anual. Entonces, aquí tenemos, ahí dice in dubio pro operario. Eso significa que este principio protector es para el operario, es producto del operario. Entonces, dice, y tiene 2, letra A, dice sí y solo sí, ¿cierto?
dice, duda alcance normal legal, ¿sí? Eso significa sí o solo sí, ¿cierto? Pertenece, esa es la E de pertenece, que siempre va a tener un alcance legal, siempre. Cualquier tipo de protección está dentro del alcance legal, eso significa. Y la letra B dice, siempre que su aplicación no esté en pugna con la voluntad del legislador, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos hacer algo que esté en contra de la ley, a eso se refiere. Por otro lado tenemos el principio de la primacía de la realidad, ¿cierto? Que significa discordancia entre la práctica y los documentos de acuerdo. Siempre va a tener la primacía la realidad. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, el contrato de trabajo, ¿cierto? Si bien es cierto, en el contrato de trabajo tiene que haber un documento, pero también podría haber un contrato de trabajo sin documento, ¿cierto? Entonces, mucha gente dice, pucha, no puedo alegar porque no tengo contrato. No es así. Uno ahora puede demostrar que efectivamente está trabajando. De hecho, legalmente, uno no podría demorarse más de 15 días en escriturar un contrato, pero eso no significa que el trabajador ya está trabajando. Entonces, en ese caso, lo que vale es la primacía de la realidad, es decir, el trabajador ya está trabajando, independiente que el documento esté o no esté. Tenemos también el principio de la buena fe, que era lo que vimos en la clase anterior, el principio de la no discriminación y el principio de irrenunciabilidad, ¿sí? Esos principios ya los vimos en la clase anterior, principio de buena fe, ¿cierto? Que uno entiende que las cosas se hacen bien y que no se hacen para engañar, de la no discriminación, ¿cierto? Que no podemos discriminar a una persona por su aspecto, por ejemplo, y el principio de irrenunciabilidad, que tiene que ver con que la ley te protege de ti mismo. Y por último, los últimos dos principios, el principio número 6, que es el principio de continuidad. Dice, objeto de trabajo, proveer sustento diario para mantención de familia y de él mismo, necesidad que tiene carácter permanente. Por lo tanto, este principio de continuidad tiene que ver, ¿cierto?, con la continuidad en el trabajo, ¿sí? Porque el trabajo tiene un principio de subsistencia, ¿ya? Por lo tanto, las empresas o el derecho del trabajo indica que este trabajo, por el hecho de estar permanente en tu vida, te va a dar el carácter, ¿cierto?, de subsistencia absolutamente necesario. Y por último, el principio de racionalidad dice, ser humano debe proceder conforme a la razón, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver también, y quizás es un poquito subjetivo, ¿cierto? Pero ¿a qué se refiere, cierto? A que tengo que proceder conforme a la razón, o sea, es decir, si yo firme un contrato donde dice que tengo que encajar zapatos, ¿cierto? Esa es la razón de la razón de mi contrato. Por lo tanto, yo no podría alegar, ¿cierto? O decir, no, yo voy a hacer otra labor. Entonces ahí muchas veces cuando dice, es que date a la razón, ¿cierto? La razón es, en nuestro caso, ¿cierto?, el tema del contrato de trabajo, utilizándolo como ejemplo, ¿sí? La razón es que tu función es esta, o estas funciones. Por lo tanto, esa es la razón que tú debes tener, y no otra, ¿ya? Si te están poniendo, por ejemplo, una jornada laboral, ¿sí?, y la jornada laboral empieza a las 8 y tú firmaste un contrato entrando a esa hora, por lo tanto luego no puedes decir, no, es que yo no puedo entrar a las 8, yo puedo entrar a las 9. ¿Sí? No te estás dando la razón. ¿Por qué? Porque ya se firmó un contrato, porque tú sabías cuál era el horario, entonces estamos mal, ¿cierto? A eso se refiere con
darse a la razón y estar conformes con esta razón. Bien, hemos terminado con todos los contenidos de hoy. ¿Preguntas? ¿A alguien le quedó algo por ahí volando? Profe. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? ¿En serio que nadie tiene dudas? ¿A nadie le surgió algo? ¿No? Igual está medio enredado todo, pero no sabemos cómo expresarlo. Igual está medio enredado, ya, sí, yo sé que es un poquito como asumirlo, ¿cierto? De pronto los principios, o sea, olvide lo que eso, en ningún caso esos principios van a ser evaluados, no, para nada, ¿cierto? Pero sí tienen que tener a lo menos una idea general, por ejemplo, de los principios, de los derechos, ¿cierto? Esto de cómo se fue conformando esto del tema del trabajo, hasta llegar, ¿cierto?, a que efectivamente se dictaran normas, que es lo que vimos en un principio. Van a tener que a lo mejor echarle una leída, ¿cierto? Poder ir desmenuzándolo de a poco. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el trabajo que vamos a hacer precisamente en este momento, ¿cierto? Que tiene que ver con la tarea formativa, ¿ya? Entonces, en equipo de trabajo virtual, obviamente, van a confeccionar ustedes de puño y letra 5 preguntas y respuestas más relevantes de los contenidos en clase. 5 preguntas con sus respuestas. Van a tener 40 minutos para hacer este trabajo, ¿sí? Y luego lo van a exponer, ¿ya? De esa forma, ¿cierto? Necesariamente van a tener que, obviamente, releer, ¿cierto? Ponerse de acuerdo cuáles que ustedes como equipo, al que les corresponda, van a poder, qué preguntas y respuestas son las más relevantes y más importantes. Al final vamos a hacer un plenario, vamos a revisar estas preguntas y respuestas, y de esa forma lo más probable, ¿cierto? Que estos contenidos nos queden un poquito más internalizados. ¿Les parece? Díganme que sí, pues. Profe, son solamente con las 2 clases vistas. Solamente la de hoy. Ah, con la clase de hoy. Solamente la de Dudas hoy. y preguntas. Nuestras dudas y la respuesta de las clases de hoy. Solo de la clase de hoy. Es que recuerda que la clase de ayer fue una clase súper como por encimita. No ahondamos en muchas cosas. ¿Ya? Ya. Solo de la de hoy. 5 preguntas, 5 respuestas. Ok, yo los voy a agrupar ahora en equipos de trabajo. Van a tener 40 minutos para poder hacerlos. ¿Ya? Eso significa son 20 para las 8. Hasta las 8:15 van a tener la pega de hacer la tarea. ¿Ya? ¿Terminamos a qué hora? A las 20:30. Entonces va a tener que ser un poquito antes. Hasta las 8:05. ¿Ya? Para alcanzar a hacer el plenario. Bien, los vamos a agrupar. Recuerden, cuando les salga la banda, unirse al equipo, ustedes se unen. ¿Estamos? Liz Taylor, nos vamos. Cualquier cosa, recuerden que tienen un lugar donde dice pedir ayuda. En ese minuto yo voy a ir a la sala de ustedes, ¿ya? Disculpe, profesora, que le interrumpa. Dígame. Yo durante toda la clase he escuchado música de fondo. No sé si es el ambiente donde está usted o alguno de mis compañeros. Pregunté por chat y me dijeron que no. Así que si podría repetir lo que pide, porque yo al menos escuché solo música. Ya, espérame un poquito. Es que no la puedo cerrar porque se me va la señal. Ya, repito entonces. Lo que tienen que hacer de la clase de hoy día, ¿cierto?
5 preguntas con 5 respuestas. Las preguntas más relevantes e importantes que ustedes consideren. ¿Cierto? Se van a poner de acuerdo ustedes, van a ir desmenuzando, ustedes todos tienen el PPT, lo pueden volver a revisar, y a las 8 nos volvemos a juntar para revisar todas estas preguntas y respuestas, de tal manera que esto nos sirva a todos para que internalicen, ¿cierto?, todo lo que vimos hoy día. Profe. Dígame. ¿Y esto se hace como a modo exposición a los demás, cierto? ¿O es como...? No Sí, entiendo. hay que exponerlo, pero con una que exponga, con una persona del equipo suficiente, ¿eh? Ah, ya, profe, gracias. Ok, listo, chiquillos, únanse a los equipos. Ricardo y Sabrina, ¿están ahí? Sí, profe. Tienen que unirse a la sala. Sí, profe. O el local donde yo trabajo es un recurso inhumano. Bueno, mínimo darle una respuesta a un trabajador y decirle más adelante, le voy a contestar porque acá desconozco, por último, por respeto. Ustedes que tienen la posibilidad, la nueva savia que viene, tienen que hacer ese cambio, tienen que tratar de que la gente piense distinto, porque en todos lados sí, recurso inhumano, pero también por otro lado, lamentablemente la gente no se pone en el lugar de los que trabajamos en estos departamentos. ¿Ya? Es bien ingrato, deben saberlo también, chicos, es bien ingrato. No todo el mundo reconoce el trabajo que se hace, ¿ya? Pero es así. Bueno, mi abuela tiene un dicho que yo siempre lo ocupo, y es, aguanta para que viniste. Así decía mi abuela. ¿Sí? Y yo creo que, por lo menos, yo siempre he creído que es un tema más global que recursos humanos en sí, depende de la cultura de la organización, sí, claro, de sea pública o privada, y también depende de la cantidad de personas que tienes a cargo. Exacto. Porque a veces hay procesos que están mal hechos, que terminan en la persona de remuneraciones, pero él no tiene la culpa si los otros procesos se hicieron mal. Entonces hay mucha gente detrás para que se genere un problema. No es solamente una persona. Exactamente. Entonces desde ahí cuesta un poco a veces cambiar todo el grupo o toda la forma de trabajar para hacerlo mejor. Entonces hay que ir como hormigas, de a poquito. Sí, pero bueno, hay que darle nomás, pues, chiquillos. Ya, vamos a darle con el trabajo. ¿Quién quiere empezar? ¿O digo yo? No, nosotros vamos a tirarnos al tiro con mi grupo. Buena, Paola, ya. A ver si estamos bien o no estamos bien. Si total, si nos equivocamos, aquí estamos para aprender. Este es el momento para equivocarse. Exacto. No después de las remuneraciones. No. Vamos, Paola. Ya, bueno, mi grupo estaba conformado por Dania, por Melanie y por Anaí. ¿Puedes compartir la pantalla para el trabajo? Yo no. Ya, bueno. Yo no. Yo ¿Nadie, no. ¿nadie de ustedes lo puede compartir? Anaí, ¿tú puedes? Profe, si hicimos un Word súper feo. No importa. Que nosotros no entendemos. No importa. Pero es que la Paola lo terminó de arreglar. No, dale, si ya entendemos la idea, dale nomás, mándala nomás ahí. Si no es tan grave. Ahí lo arreglamos. No. Ahí lo ves, ¿cierto? No. No. Ahora ¿No? sí, ahora sí. Casi. Ya, vamos. Ya. Entonces, dentro de las primeras preguntas que teníamos como duda era por qué más o menos se había originado la revolución industrial, cuál era el motivo. Sí. Entonces, dentro de eso, lo que pudimos investigar, igual tenemos como, quedamos igual con dudas, pero lo que entendimos es que
que en realidad todo esto fue un proceso por el problema económico y social que había en ese tiempo. Entonces, todo esto desencadenó en la sociedad y en realidad en el mundo en general, más que nada europeo, porque después se trasladó a Latinoamérica, o dentro de lo que había civilizaciones de acá. Fue por eso, porque en realidad la gente, había mucha esclavitud todavía, entonces se caracterizó por el uso empezaron a usar nuevas tecnologías, y se aplicó a las producciones en masa, entonces por eso la gente empezó a ver esos cambios. Perfecto. Y dentro de esto fue entre el 1760 y el 1840, e incluso llegó hasta el 1914, que fue ya después con la segunda revolución industrial. Perfecto. Ahí quedamos. Sí, sigue, mueve un poquito. Veo que tienes tipos de clase de trabajo humano, independientes y subordinados, y tienes también ejemplos de ambas cosas y el concepto, ¿cierto? La explicación de ambos, la definición. Ya lo leí, me parece súper bien. Luego tienes la tercera pregunta que dice, principios del derecho laboral chileno. ¿Es el principio protector? Quiere decir que es el trabajador operario que siempre tendrán un alcance legal, por ende, no se puede hacer algo en contra de la ley. Perfecto. Sigue, Claro. ¿tienes otra pregunta con respuesta? Alcanzamos hasta eso. Está bien. Pero dentro de eso era lo que usted explicaba, que por ejemplo el trabajador no puede hacer por ejemplo un trabajador de 45 horas no puede hacer más de 2 horas semanales extra. Sí. Entonces, y en este caso para los part-time, que no toda la gente lo sabe, el part-time no puede hacer más de 2 horas semanales de hora extra también. Sí, también. Exacto. Eso. Perfecto. Déjeme compartir. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ya el grupo con la Paola ya se tiraron con la Ani. ¿Quién más se quiere tirar? Ya, yo, profe. Listo, Yo, la comparta. Claudia. Dale, Claudia. Pero el problema es que nosotros, la persona que estaba escribiendo, no tengo un computador al lado, entonces, tengo el puro celular, pues estoy en el trabajo. Ya. Entonces lo tengo escrito en el cuaderno. Ya, dale con pregunta y respuesta entonces. Ya. Nuestro grupo comenzó con la pregunta, ¿qué características tiene el derecho del trabajo? Es un derecho nuevo que cumple con la función de proteger la vida de la persona a través de leyes como el Código del Trabajo, la Ley 18.834 y la Ley 16.744 de Seguridad y Higiene Laboral. Perfecto. De accidente y seguridad laboral. Ajá. Pregunta número 2. ¿En qué año se reconoce el derecho laboral de los trabajadores en Chile? A través de los años entre la esclavitud y la industrialización del trabajo en Chile, queda en evidencia lo desprotegidos que estaban los trabajadores, donde no se normaban sueldos, horarios ni descansos, condiciones laborales en el fondo. Es ahí que en 1931, el 13 de mayo, es publicado el Código de Trabajo, que viene a regular tanto derechos como deberes. Perfecto. Número 3. ¿En qué consta el principio protector del derecho del trabajo? Está amparado, protegido por ley, es amparado y protegido, el trabajador es amparado y protegido por la ley, aún en contra de su voluntad, que la ley dicta normas como, por ejemplo, horarios de trabajo, cantidad de horas extras, vacaciones, maternidad. La ley 16.744 también es un principio protector del trabajador. Esto quiere decir que son irrenunciables. Todo lo antes mencionado. Tipos de trabajo. Pregunta número 4. Tenemos 2. Independientes, que no es, el trabajador no está sujeto a ningún empleador. Para eso también tenemos las boletas de honorario. Por ejemplo, que según lo que ellos trabajen, es lo que boletean y lo que cobran, pero no están sujetos a ir todos los días a ese lugar. Y tenemos el subordinado, que se regula por el contrato de trabajo. Y aquí están enmarcados los deberes y los derechos, como por ejemplo horarios, días y funciones. Número 5. ¿Quién es el garante del Código del Trabajo? El encargado de fiscalizar, velar y mediar
que los artículos del Código del Trabajo se cumplan es la Dirección del Trabajo. Perfecto. Súper bien. Súper bien. Ya debo leíste el decir. código del trabajo. ¿Ah? Ya leíste el código del trabajo. Casi. No, y los chiquillos super power. Listo. Felicidades ¿Quién a más? todos. Vamos, chicos, ¿quién más? ¿O digo yo? La Eva, Profe, perdón. levantando la mano. Hay una compañera que necesita entrar a la sala, que dice que no puede entrar, que está como a la espera. Jocelyn. No tengo a nadie en espera en este minuto que me diga la sala, fíjate. Yo creo que tiene problemas. Bueno, yo le digo. Sí, porque yo Ya, tengo, profe. no tengo así, estoy como con libre hospedador, o sea, puede entrar cualquiera. No lo tengo restringido. ¿Quién más, chiquillos? ¿Quién más? Yo, profesora, ¿puedo? Por supuesto, vamos. Primero, discúlpeme, porque la verdad es que con las chicas no lo hicimos en Word, lo hicimos en un cuaderno. Ya, para la otra lo pueden hacer en Word, ¿ya? Ya, listo. Ok, vamos. Estuve con Carol, Jennifer y Sabrina, si no me equivoco. Nuestra primera pregunta es, ¿por qué es tan importante la revolución industrial? La respuesta es, marca un nuevo inicio en el sistema económico. La economía que estaba basada en el trabajo fue reemplazada por la industria y la manufactura. Los trabajadores por fin fueron libres y se les pudo llamar obreros. Recordemos que antes eran esclavos. Por las condiciones injustas de los trabajadores, afortunadamente las condiciones laborales cambiaron y nació algo tan importante como es la legislación industrial. Fue como la primera ley en realidad que hubo. La número 2, ¿en qué afectó el avance de la tecnología en el trabajo? Tuvo tanto sus pros como sus contras. Aumentaron los desempleos, ya que la mano de obra, ¿verdad? Aumentaron los desempleos y a su vez también le dio paso a que existieran muchas variedades de nuevos trabajos. Las maquinarias reemplazaron a los trabajadores, por ende también aumentaron los desempleos. Número 3. En las características del derecho del trabajo. ¿Qué significa el derecho en constante formación? Significa constante formación que la ley nunca está completa. Y puse un ejemplo, si se produce un accidente laboral, es porque siempre estamos al debe con muchos asuntos, incluyendo las normas tanto sanitarias como de protección al trabajador. Estamos tan al debe que lamentablemente por eso se llama en constante formación, nunca dejamos de aprender. Número 4. ¿Cuál es la diferencia del trabajo independiente y el subordinado? Súper simple. El independiente no tiene jefe y los rige el Código Civil y del Comercio y el Colegio de Colegio de Profesionales. Esa parte, profesora, yo no la tenía muy clara, ya, pero la quisimos poner por lo mismo, porque no estaba como muy clara en el PPT. Yo por lo menos no lo entendimos muy bien. Pero se supone que la diferencia es esa, porque el independiente no tiene jefe y se rige por otra cosa, no por el Código del Trabajo, que no lo rigen al trabajador común. Exacto, ¿Está bien, eso profesora? es. Ah, ya, perfecto. Eso es. Ya, entonces no estábamos tan perdidas. Y el trabajo subordinado está ligado, como lo dije anteriormente, al Código del Trabajo y a la Ley 18.834. Y número 5, ¿en qué consiste el principio de buena fe del derecho laboral chileno? El principio de buena fe se puede decir que se divide en dos partes, que es subjetivo, que es la conciencia de actuar conforme a la ley, pese a no ser real y efectivo. Y objetivo es actuar responsablemente. La ley 184 dice que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Eso hicimos, profesores. Muchas gracias. Bien. Muy buen trabajo. Sí, súper bien. Gracias. ¿Quién me sigue? ¿Quién más? Ya, pues chiquillo. ¿Quién sigue?
Digo yo, el equipo de Cris. ¿Dónde estaba la Cris? Profe, sí, lo tenía, lo ingresó. Yo lo tengo, profe. Ya, vamos. Sí. Le comparto. Por supuesto, si puede. Ya, ¿se ve? Está cargando. Perfecto, ahí estamos. Ya, nosotros elegimos 5 preguntas, las que nosotros creíamos que eran las más importantes. La primera Ajá. es ¿qué tipo o clases de trabajo humano existen? Creo que muchos eligieron lo mismo. Existen 2, que son el independiente, que se rige por el Código Civil y de Comercio. Se considera trabajador independiente a los trabajadores naturales que ejecutan trabajo o desarrollan una actividad. Y el otro es el trabajo subordinado, que es un vínculo de subordinación o dependencia, en virtud al contrato de trabajo que se rige bajo el Código del Trabajo y la Ley 18.834. Lo otro es que quisimos elegir porque un compañero lo preguntó y la verdad a mí no me quedó claro, que era qué es lo que es un derecho extraetático, ni siquiera lo sé Ya. decir todavía. Ya. Y buscamos y el derecho extratático tiene como finalidad proteger la dignidad del trabajador en su condición de persona humana. Este principio consiste en técnicas dirigidas a equilibrar las diferencias preexistentes entre el trabajador y empleador. Yo creo que eso fue como lo más Sí, importante en encontrar. sí, El tercero, quisimos hablar un poquito más de la historia. Y sí. quisimos dejar claro quién eran los siervos y los señores feudales. Los siervos eran trabajadores agrícolas legalmente vinculados en un lugar de residencia y labor, que están obligados a cultivar y cosechar en la tierra de su señor. Y los señores feudales eran los jefes que le entregaban las tierras a los siervos. Para trabajarlas. Exacto. Eso me faltó. Bueno. Y el cuarto, quisimos hablar sobre los tipos de fuentes. ¿Cuáles eran las fuentes formales? Que son aquellos elementos o formas a través en los cuales se expresa el derecho o las normas jurídicas de forma obligatoria. Por ejemplo, la legislación y la doctrina. Y el otro era cuáles son las fuentes materiales. Que su meta jurídica son de naturaleza, o sea, de naturaleza metajurídica y radican principalmente en esferas sociológicas. Estos pueden ser los documentos jurídicos, las leyes, los textos oficiales, la memoria, las crónicas, los censos, los artículos de prensa, registros parroquiales, cartas, etc. Eso, profe. Buena, hicieron un trabajo de investigación todos, así que los felicito, súper bien. Ya, deja de compartir, compañero. Súper. Ay, no sé cómo se deja compartir, profe. En el mismo lugar donde compartiste. Ay, ahí está. Listo. La Ani ya lo dijeron. ¿Quién más? El grupo de Daniela. ¿Dónde estaba Daniela? ¿Con Daniela Cepeda? Sí. Ah, yo acá, profesora. ¿Ya? ¿Lo va a compartir usted? Pero lo hice en el cuaderno. Ya, léalas entonces. Ya, la pregunta número 1 fue, ¿los griegos y los romanos eran iguales? La respuesta es, no eran iguales, ya que los griegos dependían de la mano de obra de los esclavos y los romanos decidían de la vida de ellos. Ya. Después la pregunta 2, ¿qué significa estática? Bueno, nuestra pregunta igual fue como súper cortita, que pusimos que es un derecho bajo las normas y las leyes. Ya. La pregunta número 3, ¿qué tipos de trabajos humanos existen? Bueno, existen 2 tipos de trabajo humano, que está el independiente, que se rige por el Código Civil y Comercial, y el subordinado, que se rige por el Código del Trabajo y la Ley 18.834. Mamá, me estás copiando la mano. Disculpe. Y la pregunta 4, ¿qué se busca con el principio de continuidad? Se busca la estabilidad y continuidad en la relación laboral. La 5, ¿qué es el principio protector? La respuesta es protección al trabajador, incluso en contra del trabajador. Bien, sí, súper bien. Respuestas más cortas, pero también llegaron al hueso. ¿Quién falta, chiquillos? Ya estoy media perdida con quién falta. El grupo de Gualdó, por ejemplo.
El grupo de Waldo. ¿Quién estaba? ¿Aló? El grupo de la Beatriz. ¿Estaba Beatriz con alguien más? Profe, si quiere, pasa a mi grupo. Bueno, no hay problema. Vamos, Ya, Maximiliano. ya. Comparto pantalla nomás. Por favor, Maximiliano, ¿con quién estabas tú? Con la Kaila, el Daniel y el Joaquín. Ya, perfecto. Deme un segundo, que a mí también me pilla la tecnología. Ya, ahí está. Tarea formativa, como compartadita. ¿Se ve? Sí, estamos bien, perfecto. Elimínate a donde dice navegación, elimínatela ahí en la X, para que se vea mejor. La verdad. Ahí sí. Bueno, nosotros hicimos como un análisis así como tipo cronológico de todo, así como Ya, quisimos seguir como un orden. sí, Entonces, la primera pregunta, o sea, cada uno decidió como hacer cierta pregunta en específico con respecto al tema que más entendía porque nos fuimos leyendo el PowerPoint completo de nuevo. Entonces, en base a lo que nosotros lográbamos entender, ahí la persona que tuviera como una pregunta y se investigaba, o sea, veía detalladamente como lo que quería hablar, daba la pregunta y después se veía la respuesta. Entonces, así más o menos hicimos el trabajo. ya, Ahora, muy la bien. primera pregunta es, realice un análisis de la revolución industrial. La respuesta es, durante el periodo de la revolución industrial, Inglaterra, durante la segunda mitad del siglo XVIII, se cambió la economía basada en el trabajo esforzado y manual por la implementación de maquinarias. Asimismo, los trabajadores eran más libres y al fin se les dio acceso a derechos luego de muchos años de trabajo en condiciones paupérrimas. Esta pregunta nos pareció súper importante debido a que siempre hay que mantener siempre destacado, por así decirlo, el tema de que toda la clase obrera o trabajadora que hay actualmente en Chile, todos los empresarios, la gente que está haciendo, no sé, nosotros mismos que somos como, estamos estudiando para ser encargados de recursos humanos, por así decirlo, todos nosotros tenemos que recordar de que antes los tiempos eran así. Entonces no era como el trabajo de que nosotros llegamos a una oficina, tenemos un computador, lo hacemos todo, sino que antes teníamos que sacarnos la mugre haciendo esta clase de trabajo manual y cosas así. Y a la llegada de la revolución industrial, ahí se pudieron implementar estos nuevos métodos en donde llegaron las maquinarias y se pudieron crear empresas más grandes. La segunda pregunta hace referencia a qué diferencia la edad antigua con la actualidad. En la edad antigua se formaron jerarquías donde los esclavos realizaban el trabajo manual, que con el tiempo se transformaron en ciudades donde los esclavos seguían sin tener derechos. En cambio, en la actualidad los trabajadores tienen derecho, un sueldo para sostener a su familia y con esto la estabilidad y continuidad. Hay que recordar que constantemente la humanidad ha ido cambiando, ha ido evolucionando y ahora, por ejemplo, el sueldo mínimo en Chile son 326.500 pesos, si no me equivoco. Sí, Entonces, igual es poco, o sea, sí, obviamente que es súper poco. Pero aún así, para alguien que es soltero, por ejemplo, que vive solo, le alcanza para sustentar al menos su gasto. Entonces, al menos podemos ver que en comparación a antes, que creo que el sueldo mínimo eran como 46.000 pesos, ahora es como mucho en comparación a lo que había antes. Entonces, se ha notado como que se está como intentando mejorar de alguna forma el tema económico dentro de lo que es Chile, al menos, en el ámbito de legislación laboral chilena. Siguiente. ¿Qué diferencia encontramos? Y siguiendo como el mismo tema de las diferencias entre los años, ¿qué diferencia encontramos en la legislación que se aplicaba en los años 80 en comparación a la época actual? Esto nos surgió en base como a la legislación industrial que había en ese tiempo, junto con la revolución industrial, una respuesta o una pregunta que nos surgió con eso. Por ejemplo, actualmente encontramos diferencias en las condiciones en las cuales se encuentra el trabajo, la implementación del teletrabajo y temas del coronavirus en relación al trabajo. Por ejemplo, ahora en la legislación laboral encontramos como muchas cláusulas que son con relación a este tema del coronavirus, cómo se puede medir el teletrabajo, las horas de teletrabajo que pueden hacer, con qué puede o no puede intervenir. Entonces, esos son cambios muy grandes que se han demostrado porque antiguamente no se podía aplicar teletrabajo en una empresa. Ahora sí.
porque ahora están los medios, la misma empresa facilita computadores, todos estos implementos que se necesitan para realizar una función desde el propio hogar. La cuarta pregunta es, ¿debido a qué motivo se origina el derecho de los trabajadores? Esto se origina debido a las condiciones inhumanas y desfavorables. Se da origen a los derechos de los trabajadores por motivo directo de la revolución industrial. Nace la llamada legislación industrial, y eso es lo que hacía hincapié en la anterior. La legislación industrial fue como el inicio de la legislación laboral que tenemos ahora en la mayoría de los países para regular todo el tema del trabajo. Y la última pregunta, a mi criterio personal, es como una de las más importantes o que más llama la atención, es ¿por qué se dice que la legislación laboral protege al trabajador hasta de sí mismo? Esto se da debido a que en las empresas encontramos personas que no se toman vacaciones, que hacen turnos de 12 horas de lunes a viernes y luego sufren enfermedades. Por eso es que se establecen, como mencionó una compañera anteriormente, se establecen estos topes de hora extra que un trabajador puede realizar. A los trabajadores existe un tope de vacaciones que pueden acumular y ya el tercer periodo tenemos que obligar a tomárselo o simplemente las pierden. Pero por lo general en las empresas siempre se va a fomentar que los trabajadores no estén trabajando 365 días del año durante toda su vida, sino que se les va a obligar igual a tomarse como periodos de descanso, porque a la larga después trae consecuencias y a muchas personas le ha pasado que les da o estrés laboral, que es una de las enfermedades más comunes que se puede generar, o algún otro tipo de enfermedad que los puede afectar psicológicamente o también puede afectar sus relaciones en el hogar. Ese es como el análisis que realizamos. Muy bien, muy buen trabajo. Sí, hay algunas cosillas que puntualizar ahí, como por ejemplo el tema de la ley del teletrabajo. La ley del teletrabajo no es nueva, ¿ya? Tiene bastantes años. Lo que pasa es que no se utilizaba o se utilizaba para algunas tareas muy específicas. Sin embargo, ahora se masificó producto del coronavirus, ¿ya? Pero el teletrabajo es antiguo, la ley de teletrabajo es antigua, ¿ya? ¿Quién sigue? Súper bien, chiquillos, hicieron un excelente análisis. El equipo de Ámbar. Sí, profesora, yo Claudia, yo voy a presentar el trabajo. Listo, Claudia, vamos. Ya. ¿Se ve ahí? Sí, estamos. Ya, mi grupo está formado por Ámbar, Rocío, Georgina, Yaril y yo, Claudia Gatica. Perfecto. Nuestras preguntas fueron, ¿qué es un derecho extraestático? Bueno, su finalidad es proteger la dignidad del trabajador en su condición como persona humana. Como por ejemplo... Como por ejemplo los sindicatos, los convenios colectivos, ¿ya? En la 2 pusimos, ¿cuál es el derecho a internacionalizarse? El derecho de internacionalizarse es el proceso de salir al exterior de una empresa o de un negocio con el objetivo de superar la rentabilidad de la empresa. En la pregunta número 3 pusimos, ¿cuál es el principio de la no discriminación? Esta tiene por objetivo garantizar la igualdad y los derechos de cada persona. La 4, ¿qué es el principio de la buena fe? Primeramente, actuar con conciencia y prudencia conforme a la ley, siempre bajo el artículo 184 del Código del Trabajo, informando la higiene y seguridad del trabajador. Y la 5, ¿cuál es el principio de continuidad? Es entregar estabilidad y sustento familiar al trabajador de forma permanente. Súper bien. Hicimos cortita, pero súper bien, no, está bien. Como digo yo, ya. Cortito y apretadito, súper. Ya preciso, sí. Sí, súper. ¿Quién falta, chiquillos? El equipo de Carol y el equipo de Beatriz. Y de Ana. Deja de compartir, Claudia. Ya, tiro. Donde mismo. Compartir. Sí. Ah, ya. Deja, ahí sí. Listo. El equipo de Beatriz, de Carol y de Ana. Faltan. Eran 3 equipos distintos. Un equipo de la Beatriz, un equipo de la Carol y otro de la Ana. ¿Están o no? Profesora, yo estaba con Claudia. ¿La Beatriz estaba con Claudia? Sí. Ya, perfecto. ¿La Carol? ¿Carol no está? ¿Cuántas Carol hay? Porque, profesora, a mí me tocó con una niña que se llama Carol.
Carol Giselle, yo estaba con Eva, dice. Sí, entonces sí. Ya, entonces la misma, perfecto. Sí. Y me falta uno, entonces. Un equipo es el que me falta. ¿Todos los que están aquí ya expusieron sus equipos? ¿Nadie falta? Ya, parece que no. Yo me tengo que haber equivocado en poner el nombre entonces. No, profesora, nos falta el de nosotros. Ah, Pero Waldo ¿viste? lo tenía en el Word, pero no sé qué pasa. ¿Y el Waldo dónde está? Pero Waldo ya Estoy puso. acá, profe, lo que pasa es que estoy tratando de salvar la información, pero se me borró. Chuata. Ya, Eso es bueno, lo que no pasó. importa, no importa, no quiero presionar. Chicos, por hoy día lo hicieron espectacular. Lo hicieron súper bien, porque no tan solo se quedaron con lo que decía el PPT, sino que además indagaron. Así que lo encuentro súper bueno, porque eso me indica, ¿cierto?, que son un curso que son súper pro, ¿sí? Que van más allá y que no tan solo se quedan, ¿cierto? Y que además, ¿cierto?, entendieron o trataron, se pusieron de acuerdo, analizaron ciertas situaciones, los enfocaron de distintos puntos, así que los encuentro súper bien el trabajo que hicieron. Esto, el objetivo de este tipo de trabajo y de llegar al plenario es precisamente, ¿cierto?, para poder profundizar, ¿cierto?, algunas cosas que ustedes consideraron importantes y que todos tenemos que saber en forma pareja. Lo podemos interpretar quizás con palabras distintas, pero el fondo es el mismo. ¿Ya? Así que, chicos, súper bien. ¿Qué tenemos que hacer con este trabajo? Complétenlo, termínenlo, si es que le quieren encachar alguna cosita más, pónganle el nombre a la hojita, lo van a compartir ustedes con los que estaban en el equipo de trabajo y lo van a subir al aula virtual como entrega de trabajo formativo, pero en forma individual. ¿Ya? Tiene que quedar ahí para que quede registrados que ustedes hicieron la tarea formativa y además la entregaron. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Dígame. profe, tenemos que poner el número de, o sea, los integrantes. En la misma hoja lo pueden poner, lo pueden agregar ahí mismo. ¿Y el plazo? Hasta mañana me parece, pero en la misma aula dice el plazo. Ya, profe, gracias. ¿Ya? De todas maneras, si no lo dijera, yo lo puedo ampliar hasta mañana. ¿Estamos? Ya. José Parada está levantando la mano, dígame. Profe, ¿sabe qué? Que yo soy súper malo con los nombres, no me acuerdo el nombre de mis compañeras. ¿Cómo puedo saberlo? Yo era tu ¿Quién estaba compañera, con la José? que cabe todo el rato en internet. ¿Quién estuvo con José? Avísenle a José. La Jocelyn estuvo con José. Jocelyn, ya Yo- con el nombre Jocelyn. Erika Córdoba también. Erika Jocelyn Córdoba. González. Ya, pues José, toma nota. Yo, Cris Fuentes. Erika Córdoba, Cris Fuentes, Jocelyn, ¿cuánto? González. González. Y la Lourdemí, algo así, mi compañera, no me acuerdo bien el nombre. Ah, la Lourdemí Tellier o Sí. Tellier, algo así. Sí, ella. ¿Y tú? Ahí están. ¿Tomo nota? Ya, profe, Sí, profe, profe gracias. te dijo que... Dale nomás, José. Era eso nomás. Profe, a mí también que me den los nombres los chiquillos, porque tengo anotado 3. Ya, ¿quién estaba con la Claudia? Vamos. Beatriz Guerra. Krishna Saravia. Beatriz Walter Lagos. Guerra, Krishna Saravia, Walter Beatriz Lagos. Guerra, Krishna Saravia, Walter Saravia. Lagos. Sí. ¿Quién más? Nosotros nomás. Ya, estamos listos. Sí, somos 4. Profesora. Walter, Beatriz, Krishna y Claudia. Sí. ¿Debe subir una sola persona a todos? Yo también. ¿De forma individual? ¿Cómo? ¿Debe Yo subir también. solo una persona del grupo o todos en forma individual? Todos en forma individual, por eso tienen que compartir el trabajo. Ya, ok, gracias. ¿Ya? ¿Listo, Profesora, chiquillos? disculpe que la moleste. Es la última pregunta. Pasa es que yo como lo tengo escrito en el cuaderno, estoy en el trabajo, me es poco complicado compartirlo ahora con los chiquillos. Tenemos plazo hasta mañana para que yo se los pueda enviar. Sí, les puedo ampliar el plazo. Sí, Sí, de por todas favor. Yo llego mañana, lo escribo en el computador y lo comparto con los chicos. ¿Ya? igual ningún problema. Gracias. ¿Quiénes Profesora, no yo también lo estén? tengo en el cuaderno, por favor, mañana lo mandamos a mi grupo.
Ya, y ningún problema. Ok. Y las Ni un chicas, por problema, favor, que Eva. estuvieron conmigo, mándenme los nombres que me olvidé quiénes son. A través del WhatsApp, mándeselo a la Eva. Eva. Gracias, profesora. Y chiquillas, las que trabajaron con Claudia aquí, la Yaril también, que me manden los correos o los números para enviarle el trabajo. Por WhatsApp. Por Póngase de WhatsApp, acuerdo. porfa, la Yaril, la Cristina, la Rocío. Experiencia. ¿Profesora? Para la próxima vez, quien haga el trabajo, quien recopile la información, debe tomar los antecedentes de sus compañeros. ¿Ya? Para la próxima. ¿Quién me habló? Yo, Guadalupe. Guadalupe, dígame. Antes de entrar a la clase va a dar un break, aunque sean de 5 minutos. ¿Qué otra clase? Si tenemos clase de ahora, profesora, hasta las 10. Cuestión de bienestar y servicio. ¿Tenemos más clases con Sí, usted? profe, tenemos más clases Gestión con del usted. bienestar. Gestión del bienestar y servicio. Hace como 20 minutos tendríamos que haber entrado a esa clase. Pero ¿cómo Feriando. se dicen? Yo El te juro miércoles que suyo. como hubo Es cambio, que era que para que los compañeros pudieran terminar de exponer. Sí, fue por eso. ya, ok, chuta, ya, pues, ¿Vacaciones? tenemos que seguir, no queda de otra. Ya, entonces, para terminar la grabación de la instalación, los alumnos que no estuvieron en la clase tienen que hacer su trabajo en forma individual y subirlo a su aula virtual. Ya, chiquillos, nos vemos, adiós. En 5 minutos entramos a la otra, ¿les parece? ¿O damos más tiempo? Más tiempo. Sí, en 15 nos Sí, pues, vemos. el otro ramo. Chao.